Nosotros aquí en la revista tenemos la costumbre de tratar de aprovechar información de sectores que podrían ser lo más imparciales posible evaluando situaciones. Y tenemos el privilegio de ser amigos de una pareja de venezolanos que viven en Venezuela en áreas diferentes. Ella es médico, ejerce en Venezuela, y él es economista en un momento en que yo creo que ejercer la economía era difícil. Pero hemos visto dos coincidencias. La primera es que nos están visitando y hay que aprovecharlo. Y lo segundo es que se dice que Venezuela ha mejorado bastante. Y nosotros nunca entendimos cómo un país que hasta previó no depender del petróleo, construyendo energía hidráulica, por ejemplo, pensando en el futuro, que fue de el principal productor de petróleo de América Latina, el principal suplidor más que México a Estados Unidos. De buenas a primeras, todo se derrumba y ni siquiera tenía capacidad de refinamiento. Nunca entendimos qué pasó, porque ni tratando de dañar un país se pudo llegar a esa situación. Pero hay una situación que Cuba le dio la fórmula a Venezuela, que fue echarle la culpa al bloqueo. Afortunadamente, Venezuela le echó mano a enemigos de Estados Unidos, como fue China y Rusia, y pudo por lo menos no nadar, pero por lo menos flotar. Y dicen ahora que está mejor. Nosotros vamos a dividir la conversación con nuestros amigos Carla Lozada, que es médico, obstetra, ginecóloga, ejerciendo en Venezuela, y Guillermo Mendoza, que es economista y un visionario de la política económica internacional. Le vamos a dejar a Michelle, que conoce más que yo la evolución de Venezuela, pero la parte de medicina con la doctora, yo quisiera tratarlo por una razón. Nosotros hace 20 años teníamos a Venezuela como una meca. Muchos dominicanos se fueron a buscar mejor vida a Venezuela. Y muchos médicos, muchos se fueron a especializarse a Caracas y a hospitales venezolanos. Todo eso se frizó y hoy encontramos que en Florida hay muchos médicos, aquí hay muchos médicos. Aquí llegó el punto en que fui a un restaurante en Boca Chica y me sirvió un pescado un médico venezolano que estaba tratando de sobrevivir aquí. Doctora, vamos a hablar no de la situación de la política médica, sino vamos a hablar de dos cosas. ¿Cómo golpeó el coronavirus a los venezolanos, a las venezolanas y a las mujeres embarazadas? Y segundo, ¿cómo sobrevive o sobrevivió hasta ahora el médico que trabaja en medicina privada, que no trabaja para el Estado en Venezuela? Gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Gracias a usted, gracias a ti, por la invitación. Bueno, ¿cómo nos ha impactado el coronavirus en Venezuela? Bueno, primero, ¿el porcentaje fue alto de enfermos? Sí. ¿En toda la población? En toda la población. Ha ido cambiando a medida que se ha ido vacunando la población, pero a nosotros el coronavirus nos impactó importantemente porque además los centros de salud públicos pues no se daban abasto para atender la cantidad de pacientes que buscaban asistencia.
¿Qué pasa ¿El específicamente? gobierno se responsabilizó de la vacunación o lo hicieron en forma particular? No, en Venezuela el único ente Igual que aquí. que tiene vacunas es el Estado. Sí. Doctora, como profesional, a la mujer embarazada, ¿usted esperaron que dé a luz para vacunarla o se le hicieron con aquellas vacunas que se le ponen normalmente a la mujer embarazada, como la antitetánica? Sí, la embarazada tiene un esquema de vacunación. ¿Cuál es el esquema? El esquema El que es ustedes usaron para en coronavirus, todas las vacunas. toxoide tetánico, hepatitis, influenza, y si vive en área ¿Ya diagnosticada embarazada? ya diagnosticada, ese es el esquema de la embarazada. Sin COVID, Sin siempre. COVID. Y donde haya fiebre amarilla, pues se coloca la fiebre amarilla. No es de elección. Y en el caso del COVID, ¿en qué periodo le aplicaron la vacuna? A partir de la semana 10 de embarazo Se coloca. se coloca. Ajá. En el procedimiento normal y con la misma diferencia. ¿Qué vacuna utilizó Venezuela? En Venezuela hay dos vacunas, la Sputnik 5 y Sinopharm. La china y la rusa. Sí, señor. Y las dos vacunas han Sí. probado bien allá. Sí. Y hay una persona que se le puso una y una. O tuvieron la china los dos y los rusos los dos. Bueno, ahí hemos tenido esquemas heterólogos, hemos tenido... Porque diga la verdad, hubo sitios que se acabó y que hubo que ponerse la otra. Sí, señor, así Que fue. mandaron una rusa primero y después completaron con la china. Así fue, así ¿Verdad? fue, así fue. En algunos pueblos de allá hubo gente que agarró lo que Eso no consiguió. produjo ningún efecto no No, deseado. Había una hasta cubana ahora también. no tenemos reportado. Por suerte los cubanos no le mandaron, ¿verdad? Bueno, a Venezuela ha llegado lo que se llaman candidatos vacunales de Cuba, pero los que tienen estudios de eficacia y de fase 3, que son las que están aceptadas como vacuna, son estas dos, la china y la rusa. Los medicamentos en Venezuela, a veces uno por las redes se encuentra con pedidos de gente residente en el extranjero que pide por favor que si alguien puede hacer llegar algún tipo de medicamento para personas, por ejemplo, para trasplantados, medicamentos de altos costos o para personas que quizás no son medicamentos tan fácilmente de acceder. Entonces, ¿cuál es la situación con respecto a eso en el sistema sanitario? Sí, de esos Venezuela? serían los que se llaman medicamentos de alto costo. Y son, Aquí se llamaban enfermedades catastróficas y no le quisieron poner así. Pero ese es un problema en toda parte del mundo, sí. que los seguros no tienen capacidad de cubrir Correcto. porque una dosis puede ser mayor que la cotización de un año De un de año seguro. de un- Además, tengo entendido que en aquellos productos que no son las catastróficas, Venezuela ha podido superar un poquito el abastecimiento. Sí, ahorita se consiguen las medicinas. La situación es el costo que pueden tener esas medicinas, que a lo mejor no todo Está el mundo- dolarizado. Doctora, ¿verdad? vamos a ver un poquito el tema de los medicamentos. Para cerrar con la parte del COVID, el gobierno se responsabilizó de vacunas. Sí. A nivel de tratamientos, uno de los principales problemas que tuvimos, por ejemplo, aquí es que el gobierno tuvo que responsabilizarse de los medicamentos ya de las personas que se internan o que van a los hospitales. Hablando de medicamentos para esto, como no solo el tema de los respiradores al final, que se han dejado de usar, sino los temas como los remdesivir, los medicamentos de alto costo para las personas con COVID, y el mismo tema de las pruebas. Estas dos variantes, ¿cómo las manejó el gobierno venezolano? Bueno. ¿Las cubrieron o cada quien tuvo que responsabilizarse de sus pruebas y de sus medicamentos? Cada quien tenía, en cuanto a las medicinas, los pacientes tenían que buscar los medicamentos, los familiares, buscar, porque no se daba abasto, no había medicinas para todos los pacientes. Algunos pudieron ubicarlos con el Estado, pero la mayoría tenían que ubicar sus medicinas de manera particular. Doctora, yo no quiero meterla en medicina política y tampoco medicina general, a pesar de que es médico. Yo quisiera terminar la parte mía, que usted me diga, ¿tuvo casos de embarazada con coronavirus? Claro que sí. ¿En qué periodo de su embarazo? Tuvimos en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre y posparto, o sea, embarazadas que resolvieron su embarazo teniendo COVID
y se mantuvieron en el puerperio con COVID. Pero en o cuidado intensivo. en cuidados intensivos, sí. ¿Y qué protocolo usted tenía para esas mujeres? Nosotros estábamos... Primero, ¿se perdió siempre el producto? No, en un 3% solamente ¿En perdimos. un? 3%. ¿Qué ustedes notaron en el feto o ya en el No vimos malformaciones, pero sí en ese 3% había compromiso de la placenta, había virus presente en la placenta y en el líquido amniótico. Entonces, ¿Y ese 6% que murió, de qué murió? 3%. el 3% estuvieron Ah, el comprometidos 3. por prematuridad. Hubo que hacer una cesárea Interrumpir. antes de tiempo. Y eso por estaba en el condición. protocolo, que si Eso antes de los está. 6 meses estaba embarazada, se hacía una cesárea. No, se hacía no, dependiendo de las condiciones de la madre. No todas se interrumpieron. Todas las que estaban que tuvieron grave, ¿verdad? Que estuvieron graves, había compromiso de la vida de la madre y ya empezaba el compromiso fetal. Los protocolos de la Sociedad Norteamericana de Medicina Obstétrica y del Hospital Y la Clínico. estadística de las mujeres muertas que tuvieron en cuidado intensivo, ¿es más alta que la de la población o fue la misma? Sí, las embarazadas tienen 3 veces más probabilidades de complicarse, intubarse y morir que una paciente, que una mujer. 3 veces más. 3 veces más. Por eso es tan complicado el COVID en la embarazada. Ok, aunque usted no es pediatra ni neonatalista, neonatóloga, recomienda, no tiene problema con que la vacuna se le pongan a los niños. Al contrario, deben vacunarse. Nosotros debemos vacunar nuestra población con vacunas que estén ya pueden tener autorización de uso de emergencia o ya como vacunas establecidas, pero mientras más vacunemos y tengamos un esquema de vacunación completo en toda la población, en esa medida los índices de contagio y de complicaciones van a disminuir. Doctora Lozada, si nosotros le preguntamos, usted se va mañana o pasado para su país, entonces, ¿qué experiencia que nos puede servir de la que usted obtuvo en estos 2 años? Porque vamos a tener casi 2 años de que en China se descubrió el problema y en Venezuela ya hay 1 año y medio. El primer caso hace 1 año y medio, ¿verdad? En junio. Ajá. Pregunta, ¿qué experiencia qué recomendación a salud pública o a los ginecobstetras de lo que usted vivió, usted recomienda? Fíjese. Sobre todo que usted tuvo una doble crisis, que fue la crisis de la pandemia y la crisis de la poca disponibilidad de recursos. Sí. Lo importante es entender que la embarazada se complica más que la paciente no embarazada. El embarazo es un estado inflamatorio y el virus, el coronavirus, es un virus que produce un estado inflamatorio muy severo. Y al inflamarse puede producir una gran cantidad de coágulos. Y el embarazo se complica aún más por esta situación. Entonces, lo primero es que embarazada que tenga COVID, independientemente de su nivel de embarazo, primero, segundo o tercer trimestre, tiene que ser atendida por un equipo multidisciplinario, donde estén los internistas, estén los obstetras y el pediatra, porque el bebé es un bebé que debe ser vigilado estrictamente en los primeros meses de su vida. Usted dijo que en la placenta se encontró positividad. Sí. También en el bebé que sobrevive está positivo. Puede estar positivo, sí. La placenta es maravillosa porque la placenta protege al bebé. En algunos casos encontramos virus en la placenta, virus en el líquido amniótico, pero no había virus en el recién nacido, porque la placenta contenía toda la infección. En esa mujer que padeció, que fue necesaria cuidado intensivo y el respirador, ¿realmente siempre fue el pulmón la parte final? ¿O había otro sistema? Habían otros sistemas. Por ejemplo. El sistema de coagulación hacía lo que se llama coagulación intravascular diseminada. Comenzaban a producirse gran cantidad de coágulos
y pasar de formar muchísimos coágulos, entonces pasábamos al estado contrario. La sangre no coagulaba, porque había un desbalance, una disregulación en ese sistema de coagulación producto del propio virus. Bien. Doctora, vamos a darle las gracias. Yo creo que tenemos una Doctora, experiencia. usted mencionó algo y antes de terminar me gustaría su experiencia en este, porque mencionó que no encontraron virus dentro de la placenta, o sea, en los recién nacidos. Me imagino que le hacían algún tipo de prueba Al recién nacido, al recién sí. nacido. Los que conocen un poquito de COVID saben que a quien le da la enfermedad, me imagino que a una madre le da la enfermedad, pero se le quita antes de dar a luz normalmente. Pero cuando uno se hace una prueba de anticuerpos, siempre se detecta, o cuando una persona está vacunada, o cuando una persona tiene un IgG positivo, que es el virus en el cuerpo. Si una paciente da a luz que no haya sido vacunada, pero que haya estado positivo, la paciente va a tener un IgG positivo, ¿verdad? O sea, va a tener... Cuando el bebé nace, ella está infectada. Ajá, y el bebé le hacen una prueba de anticuerpo y puede estar negativo. Se le hace antígeno al bebé. Ajá. O se le hace PCR molecular. Si está positivo, eso indica que hay infección aguda. ¿Y hay transmisión? Hay transmisión vertical en un 3%. Eso es una cifra mundial. Y esa transmisión hacia los bebés, ¿hacen una enfermedad fuerte o es leve? Dependiendo del trimestre en que se infectó y dependiendo del tipo de COVID que tiene su mamá. Si es un COVID leve o moderado, eso va a ser más o menos la infección que va a tener el niño. Pero si es un COVID severo, la complicación del recién nacido va a ser mayor. ¿Usted le recomendaría a las mujeres que se embaracen o que si no está ya después de vacunadas o que aguanten un poquito este proceso hasta que todavía pase un poquito más? La recomendación es a vacunarse. Y con respecto al embarazo, Sí. controlar, no embarazarse. Posponer los embarazos. No. Si usted Sí, se posponerlo. embaraza, usted se puede vacunar a partir Pero de evitar embarazarse, dice usted. por el COVID, ¿no? Doctora, ¿usted recomendaría a un país en este momento en que todos los días hay un rebrote y una nueva cepa y que las mujeres que puedan se pongan en anticonceptivos? Bueno, ahí Que este no es entraríamos. un buen año para tener hijos. Sí, ahí entraríamos en otro dilema. Lo que sí les puedo recomendar es que se preparen para un embarazo en buenas condiciones, Ya. tengan sus esquemas de vacunación completo y que estén en buenas condiciones. Bien, doctora, gracias. Vamos a seguir conversando con su esposo, Guillermo Mendoza. Y esa parte nosotros quisiéramos que la maneje Michelle, porque él tiene mucha información de Venezuela y mucha asesoría tenemos de Venezuela, que, como le dije al principio, no sabemos cómo fue el salto milagroso de que, a pesar de que Venezuela tenía los recursos, pudo lograr, si fue por algún cambio de política, si fue por ineficiencia de la oposición o si fue porque sus aliados rusos y chinos le metieron el brazo a Venezuela. Michelle. Bienvenido, Guillermo. doctor. En el caso de la economía, y retomando la pregunta del doctor, yo quiero saber, uno se confunde cuando uno ve los números de Venezuela, la situación, los ingresos, la producción, la industria, todo, pero hay un mundo que uno está viendo en los últimos 6 meses tal vez, como que las cosas han cambiado. Tal vez es una percepción internacional, hay que estar ahí para uno ver la realidad. Realmente, ¿cuál es la situación económica de Venezuela hoy? ¿Qué es lo que, cuando te dicen, no, es que mejoró por lo menos el acceso a ciertas cosas al que tiene dinero, pero todo está carísimo y tú no, eso no llega a toda la población porque lo que te cuesta una comida te cuesta un mes de salario? Entonces, explíquenos el comportamiento de qué ha tenido la economía venezolana en este momento y a qué niveles llega. Mendoza, a esa misma pregunta, nosotros queremos ponerle una coletilla. A pesar de estar en una pandemia que afecta a la economía,
cómo ha podido mejorar un poco a pesar de la pandemia y de la crisis económica que en todos los países, que no es Venezuela, produjo un problema económico. Bueno, antes que nada, muchas gracias por Gracias la invitación. Siempre un placer estar con ustedes aquí y bueno, no es una pregunta fácil para esta hora de la mañana, pero vamos a tratar de enfocar. ¿Cómo está la economía? 7 años de Producto Interno Bruto negativo, de caída, un país que entra al segundo año de pandemia, en el 2021, con una caída que la enfrenta el gobierno relajando un poco las medidas de control férreo que tenía. Se le va de las manos la moneda local por una hiperinflación, financiando un déficit fiscal, imprimiendo, como decíamos antes, ahora son dineros digitales, pero financiando con gasto público inorgánico, o sea, no viene de la producción de bienes y servicios, sino simplemente el Banco Central se le indica pues que pague los gastos del Estado. Eso se hace insostenible y entonces empiezan a permitir que hasta hace muy pocos, hasta 3, 4 trimestres atrás era ilegal, empiezan a permitir, y ahora es absolutamente legal, un cambio completamente de modelo, la circulación del dólar en Venezuela y de las divisas en general. Entonces, a la luz de que hay una dolarización... Circulación libre. Totalmente. Y si usted no tiene que irlo a entregar al banco. No, para nada. Ya hoy en día es libre, como si fuera el mismo esquema que hay aquí. Usted se puede llevar $1,000 puede y tener allá cuentas bancarias en dólares, puede abrir, los bancos ahora abren cuenta en dólares, circula el dólar, todos los precios. ¿Abrir una cuenta en dólares? Sí, puede abrir cuenta en dólares y los precios están marcados en el supermercado en dólares. Entonces ya la moneda local dejó de existir, el uso es básicamente, únicamente para el transporte público. Y el salario... muchos de los salarios del sector industrial y que está activo, que es un 20 y algo % del parque industrial que sigue operando y a baja capacidad, pero sigue operando, está pagando los sueldos en dólares. Paulatinamente se ha dolarizado la economía. ¿Por qué entienden ustedes que está mejor? Ciertamente es así. En lo que hay dolarización y de alguna manera se ajustan los salarios, entonces el pueblo recupera su capacidad de consumo. Al mejorar la capacidad de consumo, pues viene una reactivación del aparato. ¿Y qué fuente de divisa tiene Venezuela como Venezuela? Porque yo sé que habiendo tantos venezolanos fuera, hay muchas remesas. Pero dígame otra fuente. ¿El petróleo sigue siendo una fuente de divisa? Tenemos que poner en perspectiva. Venezuela era una economía de 120 mil millones de dólares. En este momento es una economía que es un 25% de eso, más o menos de 30 mil millones de dólares. El Estado está produciendo... ¿El Producto Interno Bruto? Sí, Venezuela era un país de 70 mil millones de dólares producto del petróleo. En este momento, este año probablemente cerramos con 8 mil millones de dólares de petróleo. El 10%. Escasamente. Ojo, y esos 70 mil no es el pico. Antes de los primeros años de Chávez era más. Pero ese 70 mil es el promedio que hubo de más o menos del año 7 al 14 y ahora lo que tenemos son 8 mil. Remesas entran 3 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Por año? Esas son cifras difíciles de medir con precisión, pero esa es la mejor estimación que hay. Entonces, y lo que nos queda, porque ustedes saben que exportación... Ustedes tienen 20 millones de habitantes. 30. En el país... De esos 30 quedan 20 allá. 28. Habían 34, 33 más o menos. ¿Cuántos quedan allá? 28 más o menos. Oiga, los números que usted 6 está millones dando son de impresionantes con respecto a Producto Interno Bruto, a remesa y a todo esto, porque nosotros los dominicanos, que vemos un país que era rico en cuanto a la venta de petróleo, con un Producto Interno Bruto que triplicaba el dominicano. Correcto. Y una remesa, y la remesa de nosotros creo que este año va a ser de 10 mil millones de dólares por años consecutivos. O sea que con 11 millones de habitantes, nosotros perfectamente hoy triplicamos la economía general de Venezuela. Sí, cómo no. Acuérdense que Venezuela tenía un sector petrolero muy fuerte, pero además tenía un sector privado sumamente poderoso. Pero incluye esto, Mendoza. Ese 2 o 3 millones que se fueron, es decir, de 32 quedan 28.
Sí. 4 o 5 que se fueron. El problema es que se fueron muchos capitales grandes de allá. Esos capitales no hay forma de que, no que regresen ahora, pero de que aporten algo a esa economía incipiente que hay allá. Bueno, Porque mire, nosotros tenemos 5 grandes malls aquí, comerciales. son de venezolanos. Sin embargo, 3 son venezolanos. Sí, es así. Fíjese, sí hay una exportación de capitales. Sin duda, esos empresarios protegen sus inversiones diversificando el riesgo. Entonces, bueno, la empresa privada más importante del país, la Polar, ese grupo tiene ahora operaciones en España, en Estados Unidos, en Colombia, en México. En Panamá. En Panamá. Ese realmente, pero siguen operando en Venezuela y se siguen consiguiendo los productos. Ahora se consiguen todos los productos porque se hizo lícito la divisa. Antes era ilegal. Entonces, ¿cómo traía yo materia prima si el Estado me pedía que justificara el origen de los fondos? Era ilegal que yo usara unas divisas, tenía que pedírselas al Banco Central, etc. Ahora es lícito. Ha recuperado la capacidad de consumo la población. Entonces, la caída, volviendo a tu pregunta, Michelle, la caída del Producto Interno Bruto se ha reducido al punto que el tercer trimestre de este año hubo crecimiento. Teníamos algo así como 27 trimestres de caída del producto, pero de una caída que venía de 10% negativa por año, es posible que este año cerremos en -2 o -3%. La proyección que había a inicios de año era -10 para este año. Sin embargo, al dolarizar... Ustedes tienen 8 años en -8. 7 años, 7 más o años menos, de menos caída continua. Pero, alguien me hizo un chiste, doctor, de mal gusto, que decía que Venezuela en el COVID no le afectó en nada, porque ya su crisis estaba desde hace años allá, que ellos no podían estar peor. Bueno, sí estuvimos mucho peor, porque un Seguro, sistema de porque la salud enfermedad es totalmente otra cosa. deteriorado, sin capacidad del Estado de atender a la población. Todavía escasamente tenemos un 25% del pueblo vacunado, entonces ciertamente estamos mucho peor. Imagínese, Una pregunta política que se me ocurre ahora mismo con él. ¿Y no será que no estaban tan mal como decían sus enemigos? al Producto Interno ser negativo por 7 años seguidos, la economía venezolana es más o menos en este momento un 15, un 18% de lo que era hace 7 años. ¿Qué por ciento? De lo que era hace 7, 8 años. ¿Qué por ciento de lo que era hace 10 Ponga años? aquí entre 15 y 20. Acuérdese que el Estado no publica cifras oficiales. Estas son todas mediciones privadas. Pero cuando vemos la caída sostenida del producto, lo que queda es una economía reducida. Sin embargo, teníamos un parque industrial sumamente sólido. Recuerden que Venezuela estaba industrializada totalmente en los años 70. Entonces, este deterioro lo que ha hecho es reducir el tamaño de la economía venezolana, pero con un parque industrial instalado en lo que tienen algunas condiciones mínimas, se reactivan. Hay muchos empresarios que quedaron en el país, por lo menos sus plantas y sus equipamientos siguen estando, aunque se hayan diversificado fuera de Venezuela, sigue estando un parque industrial allí. Entonces, se está reactivando tímidamente. Ahora, les pongo los números para que entiendan claramente. En el 2017, un trabajador raso ganaba $6 de sueldo mensual. $6. $6. Ese fue el peor año, 17, 18, estábamos en el foso. En este momento, cuando se permite la dolarización, un trabajador del sector industrial está ganando entre $70 y $90. Eso es 15 veces más. Entonces, eso permite... Pero sigue siendo 3 veces menos que el promedio de 200 y pico de dólares. Es correcto, pero tiene 15 veces más capacidad de consumo. Claro, no todos los trabajadores están en el sector industrial. O sea, por ejemplo, los profesores siguen ganando unos sueldos pírricos. Sí, los pero empleados cuando era públicos, $8, ¿qué comían los venezolanos? nada, muy mal, una crisis. Bueno, 6 millones, Pero, 5 pero, millones doctor, de emigrantes. pero de eso esa es la justificación de la migración. 5 millones de personas que Pero pudieron se perfecto, fueron. pero son 5 millones que lo que están inclusive mandando 3 millones. Yo creo que mandan el doble o el triple de eso, porque toda la cantidad de fuentes, de gente que ve un momento dado que uno ve que manda y la forma que mandan las remesas. Ahora habría que medir, luego de aprobada ya la dolarización formal, ¿verdad? Las transferencias y eso, pero cuando había un tipo de cambio diferente entre la calle y eso, era muy difícil medir la parte de la dolarización. Ciertamente. Yo le quiero preguntar,
con esos números que uno puede ver, inclusive con esos niveles de ingresos que siempre ha tenido, ¿cuál fue la fórmula que aplicó el gobierno paralelo a nivel de salud o de alimentación plena para no tener una explosión con esa población durante tantos años? Porque es como una magia. Al principio yo lo entendía, tú decías, bueno, ustedes viven mal, pero ustedes llegan a su casa en una familia pobre y no tienen que pagar el aire acondicionado porque pagan $1 al mes de electricidad, con el aire prendido 24 horas en la sala. Y nosotros pagamos $1,000 por eso mismo. Entonces tú dices, tú vas a llenar un tanque de gasolina y el gobierno prácticamente, bueno, a mí me costó más una botellita de agua que un litro de gasolina. O sea, sencillamente. Tú decías, bueno, es que hay un balance en el costo de la vida que lo compensa mucho el precio de la comida, la electricidad y el combustible. Con el tiempo, esto fue desapareciendo, inclusive allá no hay luz, no, el combustible hay hasta fila, uno puede ver colas, como ustedes le dicen. ¿Qué ha hecho el gobierno para poder mantener la gente tranquila tantos años? Es que le da comida, es que le mantiene al grueso ¿qué es lo los que militares. Muy sencillo, los mataron a los que salieron a protestar públicamente, pues, filmado en CNN, ustedes vieron todos los muertos cuando en Venezuela hubo protestas masivas por 4 o 5 años que fueron reprimidas. Pero los mataron. Claro, pero por televisión. Y ellos no es que a la gente le dan una caja de comida de esos 30 millones de personas. Nosotros tuvimos 30 años de dictadura. Claro. Y un dominicano no podía en Venezuela decir lo que usted acaba de decir. Lo que usted acaba de decir, ¿le hace daño allá? Fíjense, la Corte Penal Internacional acaba de enviar a su fiscal a Venezuela para estudiar los crímenes de lesa humanidad. Eso fue hace unas semanas, sí. Se acaba de ir el señor. Y concluyó con su visita que hay evidencia crímenes de crímenes políticos. Y van a abrir un juicio. Ahora, ¿cuáles fueron los casos probados? Los que están filmados, porque CNN estaba en Venezuela en el 14 y en el 15 y en el 16, cuando hubo manifestaciones masivas y simplemente, y sobre todo mucha gente joven, que era la que tenía y los mataban en la calle, delante de todo el mundo. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? Tú, por cierto, dijiste el gobierno paralelo. Hay dos cosas. El gobierno que de hecho manda, pues el gobierno de Maduro, ¿qué hizo? Reprimir a la gente. Sí hay, como quien dice, pan y circo. Entonces hay unas bolsas de comida que reparten en el pueblo, cada día de menor valor. Al principio tenía mayor cantidad de calorías, hoy en día es poco, por la escasez de recursos en manos del Estado, pero sigue siendo más de la mitad del presupuesto anual del país las dádivas que le dan a la población. Más de la mitad. No hay inversión, el gobierno no está invirtiendo y gastan una importantísima parte del presupuesto en esas ayudas sociales. Bueno, el pueblo se cansó de ver a sus hijos morir en las calles y la gente se ha contenido. Ya sabemos que si salimos a manifestar, nos matan. Guillermo, muy sencillo. Dos cosas. ¿Es un gobierno militar con un Maduro de fronting? Totalmente. ¿O es un gobierno de Maduro apoyado absolutamente por militares? Bueno, si ve los cargos públicos, el 99% está en manos militares. Hay 10 civiles que tienen poder en Venezuela, los demás todos son militares. El ministro de la Defensa es el mismo de hace no sé cuántos años. Una cosa que no es un secreto. ¿Cómo se maneja en Venezuela la corrupción? Que uno sabe que hay grupos bien señalados con nombre, apellido, por ejemplo, que comercializan clandestinamente el petróleo venezolano en el Caribe. Tú te encuentras un barco que te viene y te dice, mira, tengo un barco venezolano, un barco con petróleo venezolano, te lo vendo. ¿Cómo se maneja eso internamente? ¿Cómo se maneja? No se sabe, Sí. se desconoce. No, se sabe, se conoce, hay una clase social nueva que se llama los bolichicos, los boliburgueses, que son los... Ok, ¿la industria venezolana desapareció? No, hay un 25% del parque industrial activo todavía. ¿Y las materias primas las pueden conseguir ahora? Ahora sí, porque la puede traer de afuera. En su gran mayoría se están trayendo componentes de afuera,
porque mucho de ese parque industrial generaba las materias primas, La inversión extranjera se fue completa de allá. en su gran mayoría, sí, casi, Bien. casi en total. Guillermo, si te quedan algunos días, vamos a seguir, porque lo de Venezuela es muy amplio. Doctora, gracias. Gracias a usted. Gracias. Guillermo Mendoza, gracias. Un placer.